¿Qué es lo que la Iglesia cristiana celebra el 31 de octubre? Bueno, la Iglesia cristiana el 31 de octubre celebra la Reforma, conocida como la Reforma Protestante. Esta fecha, esta fecha es una fecha importante para la Iglesia porque recordamos precisamente que el 31 de octubre de 1517 un monje alemán, Martín Lutero, clavó en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis. Estas 95 tesis o propuestas criticaban ciertas prácticas de la Iglesia Católica, lo que dio inicio a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Este movimiento surgió en Alemania en la segunda década del siglo XVI y fue un movimiento religioso en contra del poder de la Iglesia Católica y del Papa, obviamente. Principalmente se criticaban la venta de indulgencias, esto es, una venta de un perdón divino para cualquier persona, siempre y cuando pagara. De hecho, se cuenta en la historia que uno de los vendedores de estas famosas indulgencias, uno de los representantes y promotores de las indulgencias, era John Tetzel, que acudía de pueblo en pueblo recaudando dinero para la construcción de la basílica en Roma, esto por orden del Papa León X, y en sus travesías, a donde llegaba de pueblo en pueblo, él llevaba documentos firmados por el Papa que eran perdones divinos, donde el Papa otorgaba el perdón dependiendo la cantidad de dinero, por un día, por una semana, por un mes y hasta por un año. ¿A quién? A cualquier persona que estuviera dispuesta a pagar el precio. Este movimiento tuvo un fuerte impacto en la sociedad, de tal manera que muchos acudían y compraban estas indulgencias pensando que iban a recibir el perdón divino por haber tenido esa hoja, ese documento. Un ejemplo muy sencillo es que una persona de escasos recursos podía comprar el perdón por un día y ese día, ese perdón divino le daba la facultad de poder hacer lo que quisiera, lo que hiciera, y al cabo él tenía un perdón divino por ese día. Lo que hiciera en ese día ya estaba cubierto su pecado, ya tenía su perdón. Obviamente sabemos que esto es una herejía, pero en ese momento la iglesia predominaba y el pueblo lo creía. Es importante notar que en Alemania, al igual que en el resto del mundo, la iglesia predominantemente católica daba la enseñanza en latín. No existía una Biblia en el idioma nativo de las personas. Se daban las enseñanzas en latín, la alabanza y los cantos eran en latín. Solamente ciertas personas, ciertos padres, ciertos sacerdotes preparados, como en este caso el doctor Martín Lutero, tenían acceso a la Biblia, pero ni aún los mismos sacerdotes de una comunidad podían tener acceso a una Biblia y no estaban en el idioma nativo. Obviamente la Biblia que se utilizaba en ese tiempo era la Vulgata latina, estaba en latín. Entonces, esto dio lugar a un proceso de una ruptura que sacudió a la Iglesia Católica en el oeste de Europa y se extendió por el área de Europa, ¿no? Y permitió que aparecieran diferentes ramas de cristianismo que conocemos hoy. Bueno, entre esas, una de las principales ramas que salió de esta reforma fue precisamente el luteranismo o la Iglesia luterana, como la primer religión protestante. Pero surgieron más. Surgieron como principales movimientos de la reforma luterana en Alemania, obviamente, dirigida por Martín Lutero, pero también la reforma calvinista en Francia por Juan Calvino, y también Calvino huyó de Francia y se fue a Suiza llevando esta reforma. Y también la reforma anglicana, esto en Inglaterra, dirigida por Enrique VIII. Entonces vemos que esta reforma, que comenzó un 31 de octubre en 1517 con unas propuestas de unos temas muy interesantes en contra de la Iglesia Católica y del Papa, principalmente el tema central era la venta de indulgencias, en contra del perdón, esta venta de perdones divinos, surgió
y revolucionó el país, no solamente de Alemania, sino revolucionó Europa, llevando a estos reformadores, Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII, entre otros, a países claves como lo son Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, y de ahí se derivan más, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las causas del surgimiento de esta reforma? Bueno, eh, una de las causas fue precisamente el abuso que cometía la Iglesia Católica. Cometían algunos abusos y los cambios de visión que tenía la Iglesia sobre el mundo, ¿no? El producto de los pensamientos que tenían sobre el Renacimiento y tratando de subyugar al pueblo. En esos tiempos la Iglesia Católica condenaba a, a el capitalismo, a cualquier persona que deseara acumular riqueza o que buscara acumular un capital, la iglesia lo condenaba, miraba mal la iglesia el capitalismo, porque obviamente la iglesia tenía el control económico en ese tiempo. Hay que recordar que para el siglo XVI, en el año 1500 y años anteriores, era el Papa el que ponía a los reyes, los establecía a los reyes y daban su visto bueno. La iglesia misma comenzaba a tener posesiones y tierras y a poseer altas sumas de dinero por medio de los mismos feligreses. Bueno, también la iglesia les hacía creer a las personas que si pagaban podían tener el perdón de sus pecados. A esto es a lo que se les llama la indulgencia, ¿no? Un perdón. Y este es uno de los puntos cruciales de los cuales originaron el surgimiento de la Reforma, que ellos hacían creer a las personas que podían pagar para tener perdón de sus pecados. Tal vez tú puedas conocer el día de hoy a personas que también digan que por una ofrenda tus pecados pueden ser perdonados. Bueno, esto es totalmente mentira. Por eso hubo una reforma en el siglo XVI que continúa hasta el día de hoy. Bueno, otra de las razones también, o de las causas por las cuales surgió la reforma, es la crisis moral por la que atravesaba la iglesia en ese tiempo. El doctor Martín Lutero, en una de sus visitas al Vaticano, a lo que hoy se conoce como el Vaticano, que le llamaban ellos la Santa Ciudad o la Santa Sede, se dio cuenta que ahí moraba el pecado también. Se dio cuenta que tanto los cardenales como el Papa necesitaban el perdón divino, que necesitaban de la gracia de Dios, que no eran personas angelicales o personas perfectas, personas infalibles, y eso lo escribe precisamente en alguna de sus tesis. Entonces, estas cosas podríamos decir que originaron el que él escribiera las 95 tesis, que eran las propuestas o temas a debatir en las clases que él estaba impartiendo en la iglesia del castillo de Wittenberg. Ahí existía un seminario donde Martín Lutero impartía sus cátedras y las clavó esa tarde o mañana del 31 de octubre de 1517. Cuando las ven, pues obviamente causa una gran controversia entre el pueblo y entre los mismos seminaristas y llega a oídos del Papa, el Papa León X que estaba en ese tiempo. La reforma tuvo algo muy, muy peculiar. La Biblia debía de ser la única fuente de la palabra de Dios. Esta es una característica básica de la reforma. Tenemos en esta reforma surgen lo que nosotros conocemos como las 5 solas. De esto estaré hablando más adelante. Pero una de las características principales de la reforma es que la Biblia debe de ser la única fuente de la palabra de Dios. Es solamente la Biblia. Bueno, estaba también la característica de la reforma es que también estaba a favor de que la iglesia no tuviera posesiones materiales, que la iglesia no fuera propietaria de algo en especial, sino que fueran los mismos feligreses o las mismas personas, que la iglesia no debería de tener imágenes, esa era otra de las características de la reforma, y que solo por medio de la fe se puede obtener salvación, que las prácticas religiosas no tienen más importancia que la fe. Es decir, lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras. Aunque hoy se nos hacen comunes estos términos, hay que recordar que en el 1500, en esta segunda década del siglo XVI, no eran cosas comunes.
porque estaba dominando la Iglesia Católica y tenía en ignorancia al pueblo. Otra característica es que la reforma estaba en contra del poder de la Iglesia y del Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía el poder casi completo, no solamente del pueblo, sino de los mismos gobernantes, dominando a través de la religión. A partir del siglo XII precisamente fue cuando aparecieron los primeros movimientos que cuestionaron ciertas creencias y ciertas prácticas del catolicismo. Pero la Iglesia creó lo que llaman, hablando de la Iglesia me refiero a la Iglesia católica, la Iglesia romana, lo que ellos llamaron el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Para qué? Pues para reprimir a aquellos que amenazaban su poderío de religión o su poderío que tenían económico, ¿no? Sobre todo económico y religioso. Entonces la Iglesia Católica se encontraba en una crisis y muchos comenzaron a cuestionar sus acciones, su actuar, ¿no? Y de acuerdo con esto, pues Martín Lutero fue uno de los que levantó la mano para hacer ver estos errores y obviamente no le gustó al Papa León X. La salvación del hombre ocurría por actos practicados en vida y por la fe. Esto lo contó Martín Lutero, ¿no? En sus tesis condenó el culto a las imágenes y revocó el celibato. Si te fijas, tocó puntos muy importantes que son prácticas de la Iglesia Católica. Por eso es que se les llama Iglesia protestante, ¿no? Ahora, ¿por qué este día, 31 de octubre, es memorable para la Iglesia Evangélica? Muy sencillo. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis, que fue la representación de todo el enfoque profundo que se iba a discutir en las plenarias o en los talleres que él impartía. La iglesia iba a hacer esto público y en todos los niveles sociales, económicos y teológicos y filosóficos. Por eso se clavaban allí en las puertas de la iglesia del castillo. Fue en ese momento que Lutero tuvo la valentía de clavar esas tesis que representaban la verdad, representaban el retorno hacia la fuente cristalina y eterna de la palabra de Dios. Él quería que regresaran a la palabra. En pocas palabras, Lutero y otros que lo antecedieron y los que continuaron con la reforma protestante, lo que hicieron fue devolver el cristianismo puro y bíblico que había estado escondido y oculto por la Iglesia Católica tradicional que gobernaba en ese momento. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros estamos celebrando ya a más de 500 años de esta reforma luterana. Es importante también notar que Martín Lutero no fue el único reformador. La reforma comenzó desde antes. En la Edad Media hubo una tensa relación entre los reyes y la iglesia. La Iglesia Católica centralizaba el dominio espiritual sobre la población y el poder político, obviamente, pues los reyes, ¿no? Pero ahí influía la Iglesia. En el siglo XII aparecieron los primeros movimientos que cuestionaban estas creencias y prácticas del catolicismo. La Iglesia, como te dije hace rato, comenzó creando un tribunal de la Santa Inquisición, algo conocido, ¿verdad?, por muchos, que esta Inquisición reprimía a los que amenazaban, a los que se levantaban en contra. Hubo algunas personas, tal vez hayas escuchado estos nombres en la historia de la Iglesia. Está John Wycliffe, un inglés, que él escribió algunos ensayos donde denunciaba las acciones de corrupción dentro de la Iglesia y él defendía la salvación por medio de la fe. Bueno, él fue uno de los que fueron opacados, podríamos decirlo así, por la Iglesia. Sin embargo, tenemos muchos escritos. La Iglesia cristiana cuenta con escritos de John Wycliffe y hay alguna Biblia también que lleva su nombre, ¿no? Estas teorías lanzadas por este pensador venían a ser influencia para Martín Lutero en el siglo XVI. Mientras Wycliffe estaba allá por los años 1300, 200 años después sirvieron de inspiración para Martín Lutero.
Ahora, dentro del 1300 y 1400 surge Juan Hus. Juan Hus, que fue un sacerdote que se preocupó también por traducir el texto bíblico a otras lenguas, denunció el comportamiento de los clérigos católicos. Y él también motivó en cierta manera la reacción de las autoridades de este imperio religioso y le dieron muerte a Juan Hus en la hoguera. Lo condenaron como hereje por haberse rebelado contra la Iglesia Católica y fue quemado vivo. Fue quemado vivo y él lanzó una profecía, podría decirse, anunciando que vendría después de él alguien. Y él, al morir en el 1415, 100 años después, en el 1517, Martín Lutero comienza lo que conocemos como la Reforma. Entonces, la Reforma es algo interesante, pero la Reforma tiene mucha historia de por medio. Comienza como una protesta, ¿no? La Reforma de Martín Lutero comienza como una protesta, de hecho, de ahí el nombre de iglesias protestantes. Martín Lutero no pretendía meramente hacer una nueva denominación, sino reformar y volver a la iglesia, al camino de Dios, a volverlo a las escrituras y quitar lo equivocado, lo errado que se estaba, sacar la palabra de Dios una vez más al pueblo. La reforma protestante, también te comentaba, Juan Calvino fue uno de los reformadores. Juan Calvino se convierte al protestantismo o se vuelve reformador aproximadamente 15 años después de que comenzara Martín Lutero en el 517. Para el 530 aproximadamente, 1530, Juan Calvino comienza con la reforma en Inglaterra y después en Francia. Juan Calvino era un teólogo francés que tenemos precisamente de él muchos libros también, muchos escritos. Fue una persona que Dios usó grandemente, al igual que a Martín Lutero. Y bueno, llevaron la reforma que la llevaron a sus diferentes países. 200 años después, ya para el 1700, llega la reforma a América, aquí a lo que es Estados Unidos, pero ya por influencia de reformadores ingleses, de reformadores franceses y obviamente de reformadores alemanes, que fue donde nació la cuna de la reforma, podríamos decir, la reforma protestante. En resumen, en 1517, el 31 de octubre, da paso a una gran revolución religiosa, a una revolución social. Lo que comenzó como una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de algunas prácticas religiosas por parte de la Iglesia romana, terminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento se denominó la Reforma, ¿sí? Y se expandió por los siglos a todas las partes. De aquí surgen lo que nosotros conocemos como las 5 solas. Las 5 solas. Estas son las verdades centrales, el corazón de la teología reformada, verdades centrales del Evangelio que no son negociables. Estas 95 tesis clavadas ahí en la puerta del castillo era una queja, ¿sí? Y la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. Ahora, también es importante notar que estas frases que salieron de aquí, las 5 solas, de las cuales estaremos hablando más tarde, representan el corazón de la teología reformada, pero también resumen verdades no negociables del Evangelio. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy claro. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamar con claridad y con frecuencia estas verdades. Con el tiempo, todo lo que se ha asumido y se ha tomado como cierto se ha ido olvidando poco a poco. Hay nuevas generaciones en estos últimos 200 años. Hace 500 años que comenzó esta reforma y pareciera que poco a poco se ha ido olvidando y necesitamos volver a la palabra de Dios. No sé
No sé cuántos de ustedes se han percatado de que hay un resurgimiento de la doctrina de la gracia en nuestros días, de que aún dentro de las iglesias viene un nuevo avivamiento, no un avivamiento emocional, no un avivamiento en música, sino un avivamiento en buscar la palabra, en buscar la doctrina. Hay que hablar estos temas que vuelven a la persona, al ser humano, al cristiano, a la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado diferentes credos, diferentes confesiones de fe y hay frases que podríamos mencionar. Pero lo que sí la iglesia cristiana debe de tener claro es que debemos de volver a la palabra de Dios, lo que nos mencionan estas 5 solas o estas frases. ¿Cuáles son? Has de preguntar, has de decir que ya he mencionado mucho estas 5 solas. Bueno, hay que aclarar que estas, las llamadas solas de la Reforma, no son más que verdades y declaraciones, verdades bíblicas, son declaraciones que se hacen, pero que son centrales del Evangelio. Estas pueden variar en su número, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 3, pero lo cierto es que son fundamentales. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Por qué se dicen que son solas? Bueno, porque precisamente estaban escritas en latín originalmente. Estas palabras sola quiere decir solo o únicamente de latín. La palabra sola, estamos utilizando el latín y significa solo o únicamente. Entonces, cuando se dice la primera expresión sola escritura o sola escritura en latín, estamos hablando que solo por la escritura o únicamente por la escritura, solamente por la Biblia, ¿sí? Solamente la Biblia, nada más que la Biblia. La otra expresión es sola fide en latín, que en español sería solo por fe. La salvación es solo por fe. También está la otra sola, que es sola gratia en latín, que en español sería solo por gracia o únicamente por gracia. La cuarta estaríamos hablando que es la cuarta sola sería solo Cristo o solo Cristo, que estaríamos diciendo solo por Cristo o únicamente a través de Cristo. Y la última, la quinta, Soli Deo Gloria en latín, Soli Deo Gloria, que quiere decir solo a Dios sea la gloria. Estas son las 5 solas que resumen el centro de la Reforma. Los reformadores protestantes estuvieron convencidos que estas enseñanzas de la Biblia eran necesarias para el verdadero entendimiento del camino a la salvación. ¿Sí? La fe cristiana estuvo en peligro de ser derrumbada, pero estas doctrinas se centraron. Solo Escritura, solo la Biblia es nuestra autoridad en cualquier área de la vida, porque es la palabra de Dios. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo en su vida perfecta y en su muerte expiatoria dio su vida por nosotros en lugar del pecador. Es la base para que seamos aceptados con Dios. Solo gracia o sola gratia, que nos habla de que solo la gracia de Dios en Cristo y no por obras de mérito humano, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede por obra, por propia cuenta, recibir esta salvación, sino solamente por la gracia de Dios. Solo gratia. Solo fide, que solo por la fe es el medio por el cual tú y yo podemos recibir salvación. Solo por la fe es el medio por el cual los pecadores reciben y se apropian de esta gracia de Dios. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Esto quiere decir que solo a Dios le pertenece la gloria para salvar a los pecadores y por todo lo demás en esta vida y la que ha de venir. Estas son las 5 solas. Sola Escritura, solo Cristo, solo gratia, solo fide, soli Deo Gloria. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Dios te bendiga.